En este video les voy a presentar una calculadora de cálculo diferencial e integral desarrollado en Python. Esta calculadora cuenta con interfaz gráfica. La calculadora es esta. Tiene una interfaz gráfica en donde el usuario define una función de X, una caja de texto donde se ingresa el valor, una etiqueta que es un resultado, botones para derivar a esa función, integrar esa función y un botón para salir. Voy a explicar primero la creación de esta interfaz. Esta interfaz se creó con la librería llamada tkinter para Python. Las otras librerías que utilizo es SymPy, la librería simbólica para poder obtener la derivada e integral de la función introducida aquí. Otra función llamada parser, que convierte esta función escrita en cadena de caracteres en una función simbólica derivable e integrable. Ok, voy a explicar primero el código. Aquí se comienza a crear la interfaz. Esta interfaz cuenta con una ventana. Aquí se creó la ventana con la función tk de tamaño 400 por 280 píxeles. El título de la ventana se define aquí. Este es el título. Posteriormente, se tiene una etiqueta que se llama anuncio con este texto de color azul. Introduce una función de X. Aquí se define una fuente Arial, tamaño 15, color de texto azul. Posteriormente, este cuadro de texto es una caja de texto llamada función que va a estar anidada en esta ventana. Todos estos objetos se anidan en la ventana con el método pack. Posteriormente, vamos a crear otra etiqueta llamada resultado que tiene dos objetivos. Uno es mostrar el resultado cuando el usuario hace clic aquí. Otro es mostrar un error en caso de que no se introduzca la función satisfactoriamente. Posteriormente, tres botones: derivar, integrar y salir. Esos botones están definidos aquí. Primer botón, botón 1, se llama derivar, con esta fuente, este tamaño de texto, y va a llamar una función que se llama derivada. De manera similar, integrar va a llamar una función que se llama integral. Vamos a revisar estas dos funciones en un momento. Finalmente, el comando salir es un tercer botón que está aquí, anidado en ventana, con el texto salir, tamaño de fuente personalizado, y el comando que va a llamar es la función quit. Esta función quit está definida acá arriba, que simplemente va a destruir la ventana para que no ocupe espacio en memoria y va a finalizar el programa. Finalmente, la función mainLoop se utiliza para esperar el ingreso de teclado o de mouse por parte del usuario. Vamos a explicar estas dos funciones, la función derivada y la función integral. Estas dos funciones utilizan la librería SymPy para derivar o integrar, en su caso, la función introducida por el usuario en esta caja de texto. Ok, entonces, el primer botón llamado derivada llama a esta función. Esta función realiza lo siguiente. Aquí hay una serie de comandos que mencionan cómo se va a introducir la función. Se está esperando que el usuario introduzca una función de X. Es decir, X es la variable independiente. En caso de que no se introduzca de manera correcta, va a arrojar un error. Por ejemplo, aquí yo no introduje nada y me arroja este error: introduce la función correctamente. Try y except manejan los errores de este programa. La sintaxis es: intenta realizar esto. Si da un error,
ejecuta esta acción. Aquí el error es que no se introdujo nada, entonces en la etiqueta, color rojo, coloca este texto. Si sí se introduce correctamente, por ejemplo, 2 por x, lo que realiza es lo siguiente. Define x como una variable simbólica, utilizando la librería SymPy. Posteriormente, la función escrita la guarda en una variable llamada fun-escrita y lee lo que hay aquí como cadena de texto. Aquí estaría leyendo 2 por x. Posteriormente, esta cadena de texto la transforma con esta función en una función derivable por la librería SymPy. Entonces 2x se transforma en una función derivable llamada f. Se realiza la derivación de esta variable con esta función que está importada aquí. Aquí se importan todas las funciones de SymPy. Y finalmente, en la etiqueta está roja. Cuando se realiza el resultado, por ejemplo, cuando yo presiono el evento derivar, deriva este 2 por x y me da 2. Entonces, de esta manera funciona este botón. El botón integrar funciona exactamente de la misma manera. Sin embargo, lo que cambia es la función integrar. Se va a definir una función g introducida por el usuario aquí y se integra con respecto a x. Entonces, si yo integro, este sería el resultado de la integral. Cabe destacar que en Python, para poder mostrar la integración y cualquier operación en general, aquí doble asterisco significa potencia. X al cuadrado sería x a la 2. Entonces, si yo no introduzco nada, que sería un error, me dice introduce la función correctamente. Si yo introduzco cualquier otra función, en términos de otra letra, por ejemplo n, lo toma como una constante. Derivada de 3n es 0, integral 3n por x. Y el botón salir simplemente termina este proceso. Entonces, con esta pequeña calculadora gráfica, se simplifican un poco los cálculos a diferencia de la línea de comandos. Puedo introducir aquí, por ejemplo, la función x cúbica, respetando que doble asterisco significa exponenciación. La derivada me daría 3x cuadrada, la integral me daría x cuarta sobre 4. Y así sucesivamente. Por ejemplo, yo puedo introducir funciones trigonométricas porque importo todas las funciones de la librería SymPy como seno. La derivada de seno es coseno. La integral sería menos coseno. Puedo introducir, por ejemplo, logaritmo de x. Su derivada es 1 entre x. Su integral es x logaritmo de x menos x, que se realiza por integración por partes. Puedo introducir en realidad cualquier función. Coseno de x por seno de x. Esta sería su derivada. Esta sería su integral. Puedo introducir constantes dentro del argumento de estas funciones y se va a realizar esta integración. Entonces, esta es una calculadora sencilla que se utiliza para explicar el uso de esta librería llamada tkinter para generar interfaces gráficas. Acepta también, por ejemplo, cotangente, etcétera. Este código lo voy a dejar en el comentario de este video, lo voy a subir a mi repositorio. Y eso sería todo por este video.